Y el país integra saludos cordiales. Generamos la transmisión desde el norte de la capital para los próximos minutos, analizar lo que ha sido este repunte de la violencia en el país. Para eso damos la bienvenida y agradecemos al doctor Daniel Pontón, quien es experto en seguridad. O sea, la pregunta es si esto va a contribuir. Eh, Creo que todavía falta, bueno, está el campo normativo. Habrá que ver qué dice la Corte, obviamente. Ahí, ese es otro debate. Pero me parece que el desafío justamente es si es que esto permitiría al gobierno apuntar al, al punto. O sea, aquí estamos en unos niveles de violencia exacerbados. De hecho, el debate en la Asamblea se centró sobre el problema de la violencia, ¿no? Sobre los exacerbados niveles de violencia. El gobierno insiste que un grupo, el 80, el 90 y pico por ciento, bueno, habrá que ver bien la estadística, de las muertes violentas en este país se hace por medio de estos grupos criminales o tiene relación con estos grupos criminales, lo cual implicaría que si es que yo logro neutralizar a estas estructuras criminales, la violencia va a bajar. Esa sería como la hipótesis, ¿no? Eh, la pregunta es cómo eso va a plasmarse en la realidad. ¿Cómo neutraliza esta ley? Bueno, hay dos formas. La una es, ¿no?, poner a un gran contingente poblacional en las cárceles. Porque eso, ¿qué le fue eso? Eh, Aquí se habla de 50.000 personas, bueno, yo creo que son más, porque no solamente son los miembros, sino todas las estructuras sociales que están alrededor de ellos. Pero 50.000 personas en las cárceles es un gran número. De hecho, El Salvador pasó de tener una de las tasas la tasa más grande, más alta a nivel mundial de prisioneros. Eh, y para eso necesita generar una capacidad. Y aquí hay un efecto medio paradójico. Las cárceles han sido el epicentro del problema en el Ecuador. Y para eso se requiere una capacidad de visualizar el problema penitenciario de una forma distinta. Por hecho, que le construyó una cárcel gigantesca. El Ecuador no tiene un modelo. Más allá de las cárceles que está creando, que son para 800 personas de alta seguridad, no contemplan una posibilidad de aumentar un gran contingente poblacional, ¿no?, carcelario. O sea, básicamente la incapacitación de esa gente deja de hacer lo que hace y con eso la tasa baja. Y por otro lado tenemos la capacidad disuasiva, ¿no?, de las leyes penales para evitar que la gente sepa que, bueno, que lo que hace tiene un escarmiento y tiene una consecuencia. Por eso es que también hay una presión sobre el sistema de justicia para que se alineen a la política del gobierno, lo cual no creo que esté mal, ¿no? Porque al final eso estamos hablando de que se habla de trabajo conjunto. La forma es cómo lo van a hacer. El presidente dice, bueno, si no se alinean, pues voy a meter los presos a los jueces, a los fiscales, lo cual es temerario. La cosa más adecuada es poder sentar a ver cuáles son los problemas de cada sector. Sí, yo no digo que no haya malos elementos dentro de la justicia, dentro de la fiscalía, pero también lo tiene la policía, también lo tiene Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces hay un problema mucho más estructural ahí. Eh, y eso es un tema que hay que tratar, la política contra la corrupción, contra la infiltración del crimen organizado en esas instituciones es una estrategia más del conflicto. Pero además la justicia, pero hay unos problemas mucho más normativos, estructurales. Ahí, bueno, implican reformas legales si subiera el caso, ¿no? Por otro lado, temas ya más de procedimientos, ¿no?, de ponerse de acuerdo, y eso se llaman las famosas mesas técnicas. Entiendo que el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de llevar a eso, para eso están, ha propuesto al gobierno a eso, el gobierno se ha sumado, pero paradójicamente es lo que la Corte en el mes de febrero le dijo al gobierno, que se sienten a trabajar entre instituciones, ¿no? Y el gobierno se ha mostrado renuente. Habrá que ver si eso tiene un impacto real en la capacidad de ser más eficiente la justicia para resolver los problemas. No los problemas que solo le interesan al gobierno o a una clase política, sino los problemas que aquejan a las personas. Es decir, una justicia para la ciudadanía. Pero para eso usted también tiene que tener un plan. Y el plan no solamente es sentarse a coordinar y tomar té, como dicen ellos, sino también la modernización del sistema de justicia, ser más ágil, eficiente, capacitaciones, tecnificación, y eso cuesta. Entonces, eso por lo tanto, yo creo que este marco normativo que se está hablando genera, bueno, sí, una apuesta inicial, pero implica una serie de elementos, digamos, desafíos importantes en materia de política pública, que habrá que ver si se los cumple, porque también tienen erogaciones importantes que a veces el gobierno y otros gobiernos no han cumplido, ¿no? Doctor, ¿a qué se debe también, cómo interpretar este repunte de la violencia a nivel del país? Como lo mencionaba también, hay
A diario se reportan muertes violentas, sicariatos. También vemos que la ciudadanía de alguna manera en algunos casos está respondiendo. ¿A qué se podría catalogar o poner, encasillar a este repunte de violencia? A ver, la violencia viene creciendo ya mucho tiempo. Eh, Desde el año 2021 venimos de una para, sin para. Yo creo que este es un proceso. Tuvimos un punto de crecimiento de 16%, que entiendo fue producto de los primeros meses de la famosa política de Cani, ¿no? Que tuvo el gobierno de conflicto armado. Pero que después, obviamente, dado que esa estrategia se agotó, volvió a un repunte normal y ahorita lo que quiere el gobierno es volver a reeditar su estrategia de conflicto armado pero con mayores capacidades ya gubernamentales para eso. Eh, pero claro, lo que pasa es que la violencia es como un virus, ¿no? Eh, Hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que se están desmantelando los cabecillas de las organizaciones y eso ha generado mayores disputas, erupciones entre las organizaciones criminales. Pero eso es una retórica que ya la conocemos, que por lo general siempre dice lo mismo. Pero yo lo veo que es un virus, ¿no? Que cada vez es un virus que se hace mucho más, se propaga mucho más en la población. Y por más que uno diga que solo esté concentrado en organizaciones criminales, no deja de ser un virus. Porque también, por un lado, no solo afecta a los criminales, también afecta a la... O sea, hemos visto casos de violencia cuyo objetivo, cuyo víctimas han sido la población, niños inclusive, ¿no? O gente en situación vulnerable. Y no solo crece en esas provincias, ha crecido también en otras provincias. Por ejemplo, en la misma capital estamos viendo un repunte de la violencia, que no todo tiene que ver con crimen organizado. Entonces, habría que tener mucho cuidado con lo que se está analizando. Pero más allá de eso, es un problema que se hace viral y que tiene relación directa con otro tipo de delitos. Sobre todo desde la lógica de las organizaciones criminales, la violencia es como el centro de la operación. ¿Por qué? Porque la violencia le permite ampliar su poder. Con violencia extorsionan, con violencia secuestran, con violencia se infiltran, con violencia cooptan negocios o, o compran autoridades, amedrantan, etcétera. Entonces, la violencia tiene una lógica, ¿sí? Y me parece que es lo que estamos viviendo en los últimos meses, producto de lo que hemos vivido en los últimos años, que es una suerte de una penetración muy abrupta de estas bandas criminales, del narcotráfico, del crimen organizado, eh, pero cuyas consecuencias alrededor de la violencia son bastante impredecibles, virales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Pues es una gran pregunta que debemos hacer. Yo creo que si seguimos tal cual estamos, Ecuador va a tener episodios de violencia creciente por mucho tiempo, con ciertos años decrecientes y con tendencia a la normalización al alza. O sea, yo creo que podemos llegar nosotros en un futuro a tener tasas de violencia altas, pero estables. Entonces, y nos vamos a acostumbrar a vivir ese escenario, tipo México, tipo Colombia, tipo Venezuela, tipo Centroamérica, cuyos ya no se oye mucho de ellos en ese sentido porque han normalizado, pero siempre están al alza, ¿no? 30, 35, 25, 29. Cada país tiene distintos niveles de violencia, pero es como una especie de único, ¿no? Como algo que está ahí instalado, como algo que está ahí, eh, digamos, es parte de un ecosistema, ¿no? Que es muy complicado salir adelante, ¿no? Eh, Entendería que lo que está haciendo el gobierno ahorita va a generar algún tipo de impacto. Esperemos que sea sostenible a largo plazo, porque el crimen, cuando hay este tipo de estrategias, se oculta, repliega, se camufla, baja su intensidad, hasta que entiende que hasta que estudia bien a su enemigo. En este caso su enemigo sería el Estado, la sociedad civil, y vuelve a repuntar, ¿no? Con más fuerza. Y es lo que le pasó el año pasado al gobierno. Entiendo que es lo que quiere reeditar su estrategia de conflicto armado, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las grandes preguntas que uno se hace, si es que realmente lo va a lograr. Ahora, si lo logra, pues mejor para el país, pero desde, desde mi perspectiva de analista, yo todavía tengo reparos, ¿no? Ahora, el gobierno también, mucho de la Policía Nacional ha catalogado esto como dispositivos que son ajuste de cuentas, pero hay víctimas colaterales. ¿Se podría decir que es un ajuste de cuentas, que es la búsqueda de territorio? Porque en un estudio también se mencionaba que antes del conflicto armado interno se estaban identificadas alrededor de unas 26 bandas, ahora hay más de 37 bandas. No, y va a seguir habiendo eso, ¿no? Lo que pasa es que las bandas es un concepto que uno... A ver, uno trata, sobre todo el tema de conflicto armado interno, el concepto de banda es como el objetivo, ¿no?
pero las bandas son algo polimórfico. Hemos hecho estudios sobre eso y dónde empieza y dónde termina una banda es complicado. Y a veces lo que son enemigos a veces se juntan, inclusive se pelean entre las mismas bandas, entonces es muy complejo. No tienen estructuras muy claras de cabecillas, como si es una estructura armada, ¿no? Militar o paramilitar. Eh, Porque opera más como franquicias o más como culturas a veces, ¿no? Entonces eso me parece que a veces no se tiene claridad sobre ese asunto, ¿no? Eh, Sobre el tema de la violencia respecto a esta banda, yo creo que otro que la maneja la policía, pero aquí hay también una suerte de epistemología policial, o sea, una forma de ver desde el punto de vista de la policía del problema, pero es de la policía. Yo creo que sí sería bueno, dado que estamos en proceso de innovación, ¿no? Que haya una capacidad de otro tipo de actor con la misma cifra poder tener otro tipo de análisis, porque me parecería que, por ejemplo, la categoría de ajuste de cuentas. Es como cuando uno analiza estadística de suicidio y le pregunta cuál es el motivo del suicidio y dice problemas psicológicos. Bueno, obvio, ¿no? Una persona que suicida no es que está muy bien psicológicamente. Entonces, el ajuste de cuenta puede ser cualquier cosa. Entonces, habría que tener otro tipo de matices, que no sea mucho más que yo. A mí me resulta poco escéptico, soy un poco escéptico de creer que todo está orientado a las bandas criminales, que de hecho tienen mucha violencia y de hecho perpetran mucha violencia. Pero hay otro tipo de violencias que no se ven y que no se denuncia. Tal vez lo que estamos viendo es lo que pasa en los barrios de Guayaquil, los barrios rojos, pero tú, diariamente está habiendo una serie de muertes a nivel del país que nadie sabe y eso suma. Entonces, debe ahí la política orientada. Sobre todo, por ejemplo, las provincias del Oriente en el año 2023-2024 crecieron mucho sus niveles de violencia. Nadie mira hacia esa realidad. Y todo el mundo mira el problema problema de la minería ilegal, pero no está mirando el gran espectro de la violencia. Por lo tanto, la estrategia debe ser mucho más territorializada en cada uno de los provincias, territorios, cantones, porque ahí es donde se puede cocinar la diferenciación, ¿no? Poder establecer políticas diferenciadas para que la gran estrategia contra la violencia se ajuste a parámetros mucho más altos, ¿no? Se ha pedido también que sea mano dura la justicia contra precisamente los integrantes de estas bandas de delincuencia organizada, contra los grupos de delincuencia organizada. Para eso también es importante tener jueces y fiscales probos que, por ejemplo, muchos de ellos están amenazados. De ahí también que se podría entender que, con caso de hace poco, se liberó precisamente a quienes fueron los responsables de secuestros. A ver, lo que pasa es que la gente le llama mano dura, populismo penal. Yo por lo general no soy un analista que digo, no, la mano dura no sirve, la mano dura hay que evitarla, hay que dar estrategias más preventivas porque es una retórica, ¿no? Al final yo creo que lo que el Estado debe restablecer es la ley y el orden, que es cosa que se ha perdido sistemáticamente de forma deliberada, inclusive en este país en los últimos años. Y ahí resurge una serie de problemas que es necesario ponerse a tratar y ver la cosa de una forma muy parcializada, es decir, todo es corrupción, todo es infiltración de crimen organizado y el que no se alinea ahí es terrorista es complicado, porque tal vez apunta a un grupo minúsculo, pero tal vez son problemáticos, pero no creo que todo el problema es sistema. Yo creo que para eso es necesario que las instituciones se sienten a mirar los problemas internos que tienen y poder dar soluciones a eso. Que la Corte un poco dijo eso, ¿no? Hay que sentarse a trabajar conjuntamente. Bueno, el gobierno le dice eso es una taza de café, que no me sirve, hay que ser operativos, pero sí, hay que pensar un poco más estratégicamente, no operación, también hay que presentarse la parte estratégica. Por ejemplo, si el problema es la corrupción, pues hay que mirar que la corrupción esté en todo. Porque, a ver, desde el punto de vista de la impunidad, es tan importante el trabajo que hace la policía en el mantenimiento de información, omisión o uso digamos, deliberado de información para sacar algún tipo de provecho por parte de un funcionario policial, como el trabajo que hace la fiscalía, ¿ya? No haciendo bien su trabajo, no acusando bien, el trabajo que hace la justicia. Entonces, la corrupción puede estar en los tres ámbitos, ¿no? Así como también puede estar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Corrupción en el sector, en el SNAI. Entonces, ¿cuál es la estrategia de corrupción que se incorpora a la política de seguridad del país? Que tiene que ver, está muy directamente relacionada. Entonces, pero la corrupción usted no solo la soluciona es destituyendo policías, destituyendo jueces, sino ver que el problema de la corrupción es un problema más preventivo, más sistémico. Entonces hay cosas más, un poco más abarcativamente, más integralmente. Eh, Hay también problemas de número de fiscales, por ejemplo, número de jueces que no se abastecen. Hay también problemas que tienen que ver con capacidad del Estado para hacer la investigación criminal adecuada, tecnificación, por ejemplo. La tecnología juega mucho a favor de eso. Capacitaciones, tener gente proba,
Entonces, pero todo eso implica política pública, ¿sí? Y esa política pública implica presupuestos, y los presupuestos a veces no están bien definidos, y a veces no se ejecutan. Entonces, ahí nos enfrentamos a un problema crónico. Entonces, lo que tenemos es un juego, decir, no, el que no se alinda, pues será sancionado con... Claro, y ahí empiezan el amedrentamiento, y eso yo creo que también te genera más incrispaciones, ¿no? Y a veces, más bien, procesos de... El miedo es un proceso es un mecanismo de alineamiento importante, pero también es el primero que se decanta cuando las cosas no funcionan muy bien, ¿no? Eh, y que a veces esa persona, a sumarse a esta gran cruzada que el gobierno que hace contra la seguridad, puede jugar en contra de ellos. Entonces yo creo que hay que más bien resolver los grandes problemas que tiene el sector y no solo entenderlo con que el problema solamente está en 2 o 3 personas o 10 o 20 que son supuestamente parte de las estructuras del crimen organizado, que de hecho los hay, pero no se agota ahí, ¿no? Queremos agradecer al doctor Daniel Pontón, experto en seguridad, con quien hemos dialogado estos minutos, acerca de lo que ha sido de este repunte de la violencia. A propósito también que el presidente Daniel Noboa ahora contaría con estas dos leyes para hacer frente precisamente al crimen organizado. Una de ellas, la Ley de Solidaridad Nacional, y también la ley que hace poco se aprobó, la Ley Orgánica de Inteligencia. Con esto retornamos. Corapé informa.